Bueno, en esta hora trataremos el tema de la santidad de Dios. Mi nombre es Gerson Carrillo, estudiante de la Universidad Bautista, la modalidad presencial. Y el tema que escogí para enseñar es la santidad de Dios. Dentro de los 21 temas que teníamos, me llamó la atención este tema, santidad de Dios, muy importante. El término santidad tiene varias connotaciones, separado, apartado, de su uso pagano a un uso especial. También se le conoce este término como algo nuevo, algo puro, ¿sí? Notamos que en la terminología actual la santidad se ha convertido en una categoría ética. Aquellos que actúan más santos que nosotros o tienden a hacer una actuación de santidad más que nosotros o que cualquier otra persona. Por ejemplo, se comportan como si fueran moralmente superiores a los demás. Digamos que se les sube un poquito el ego. Sin embargo, esta comprensión de la santidad en términos de moralidad es un cambio moderno de la antigüedad, de la antigua definición hebrea, que en lugar de expresar ética, el significado bíblico de santidad es kadosh. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Kadosh. Que proviene de una raíz también, que significa cortar o apartar. Eso significa la terminología santidad en terminología hebrea, que viene de la raíz, significa kadosh. Dice que para muchos de nosotros, los seres humanos, tenemos por conocimiento la diferencia que hay entre ese mundo pagano y lo santo, que es considerado una actualidad de lo puro, lo limpio, es decir, todo aquello que está liberado del pecado o de cualquier agente contaminante que podría oscurecer el estado espiritual de un ser humano. Por tanto, todo lo que Dios demanda de su pueblo encuentra razón en su propia santidad, separado para un uso divino. ¿Dónde podemos encontrar más específico eso? En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 12, donde el Señor les habla muy claramente al pueblo de Israel ciertas palabras: sean santos, porque santo soy yo, vuestro Dios. O sea que aparte que es una exigencia, se la hace al pueblo, saben que están en la capacidad de llegar a ese nivel espiritual de santidad. Donde Dios lo exige es porque sabe que el ser humano tiene la capacidad de llegar allá. Ahora dice que el mandamiento en ese tiempo para el pueblo de Israel difícilmente puede encontrar un significado que Israel debería sobrellevarlo moralmente, que de pronto le exigía ser recto o justo como Dios. Pero sabemos que no. ¿Por qué se hace esa exigencia? Porque es que el cielo, poco antes de esta declaración, porque en el cielo, poco antes de esta declaración divina, el Señor estableció un sistema de sacrificio para hacer la expiación por todas las iniquidades de los hijos de Israel. Eso lo encontramos también en el libro de Levítico, que entre otras, el libro de Levítico en la antigüedad es uno de los que más relaciona el término de santidad. Que se encuentran las leyes morales y todos esos asuntos, pero es el libro que más apunta a hablar del término de santidad. Levítico 16-21, donde llegan ante el sacerdote, Aarón por el becerro, le coloca las manos y hace la expiación por todo el pueblo, ahí lo degollan y viene todo el proceso del sacrificio. Eso lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo del 21 en adelante. Dios le ofrece a Israel una red de seguridad divina, porque el cielo sabe que la humanidad tiende a transgredir los mandamientos. Eso lo sabe el Señor. Es como un poquito de calma que tiene Dios ahí. Por lo tanto, ser santo no significa ser perfecto o sin pecado como lo es Dios. A cambio, el término santidad significa separado de los demás. Israel debía estar separado de los demás o apartado de los demás, de las naciones que lo rodeaban, porque era una exigencia de Dios. Y aún más, sin embargo, tantas advertencias, tantos mandamientos, Israel nunca entendió, porque dice más adelante que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Endurecieron sus corazones, y el corazón, cuando se endurece, se entenebrece. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dice que en la antigüedad los pueblos no hebreos usaban y creaban a lugares o cosas, no a sus dioses, como raro, ¿no? Utilizaban el término, pero a lugares específicos o cosas, no se lo aplicaban a sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos conocían las conductas de sus dioses
sabían que no estaban en la capacidad de irse a ese término como lo establecía el Dios de Israel, que era una santidad pura, una santidad que se le exigía al Señor, pero en el sentido humano, con un poquito de referencia moral, porque no la iban a alcanzar a cumplir. Entonces ellos usaban, si tenían conocimiento, porque se lo aplicaban a cosas, a otros instrumentos y lugares y eso, pero a sus dioses no, porque ellos sabían que el comportamiento, las actitudes, la conducta de esos dioses no iba a llegar hasta tal grado. Y no le aplicaban el término. Caso diferente al pueblo de Israel, que el primero y al único que le atribuían el término era a Dios. Y eso lo vemos descrito seguidamente con el caso de Isaías, porque da a entender de que allí no hay duda que es real. En cuanto a lugares, vemos cuando le dice a Moisés el lugar donde estás, y con lugares, especificaciones con grado de esa santidad, como en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, ¿quién estaba ahí? El santo, por eso era santo, porque él estaba ahí. Y se le dio la aplicabilidad del término en el lugar, porque estaba el Señor ahí, pero el lugar se iba el Señor y seguía siendo un lugar normal, como si nada. En la Biblia, inicialmente, la santidad no incluye el área moral, ¿sí?, tratándose del ser humano, sino en lugares o cosas. Cuando se iniciaron los escritos, que aparecieron los primeros términos de santidad, no incluía que el hombre tenía que esforzarse en ese sentido a una santidad moral, porque no aparece descrito todavía. Pero en los profetas del siglo VIII, más o menos, más bien en Isaías, que también es un referente de eso, es donde se comienza a aplicar el término moral del ser humano, en donde a estos profetas de aquí en adelante se les empieza a hacer mención de que no solo en el acto litúrgico de la ofrenda, amén, en el acto litúrgico de la ofrenda o en el lugar en donde estén les corresponde, también a ustedes. No solamente el lugar, ya sí era nada más el lugar santo y lugar santísimo. De hecho, del lugar santo al santísimo había una excepción, no podían pasar allá, el único que tenía acceso era el sacerdote. Eso establecido por Dios. Entonces acá ya más adelante ya nos va involucrando un poquito más, porque aparte de que tu ofrenda tiene que ser santa, yo también tengo que ser santo. Allá le dejamos el trabajo al sacerdote, y era el único que representaba la santidad delante de Dios. Y yo me excluía ya mi pecado, y el corderito era el que respondía por mí. Ahora ya nos van involucrando un poquito más. Aparte de mi ofrenda, también debo ser santo ya. Esto más bien va siendo como que una luz vislumbrante hacia el cumplimiento profético, en el cual estamos hoy en día, porque ya el Señor hizo todo el sacrificio, hizo todo el proceso. Entonces nosotros, que vendríamos siendo ya el sacrificio, en cierta manera, el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados, ya a nosotros nos corresponde presentarnos delante de Él en santidad. Dice que quienes vienen a presentarse delante del Señor siendo el santo es algo novedoso para el pueblo y para el profeta, porque esos términos no los habían escuchado, ellos no tenían conocimiento de esos términos. Ya es algo novedoso que debe ser incluido. Isaías 6, capítulo 6, del versículo 7 en adelante, allá habla, donde dice que el ángel tomó una tenaza y tomó un carbón encendido y lo puso en los labios del profeta, y dice que este carbón ha quitado tu culpa y tu pecado ha sido limpio. Entonces, de cierta manera se maravilló, porque dice, ya puedo participar de las cosas que no me eran permitidas. Desde ese momento lo va entendiendo, y que no solo la santidad es meramente del acto litúrgico, sino de tomar una actitud. Ya va participando la moral, ya va siendo incluida y la actitud, porque el concepto de santidad hasta ese momento se estaba aplicando para ella. Ahí empezaba a aplicarse el concepto de santidad en el sentido moral, ahí vamos siendo incluidos. ¿Sí me voy a entender? Se conoce por atributos transferibles a lugares, cosas y personas, mayormente a nosotros hoy en día. El atributo de santidad en el sentido teológico es como una fuerza sobrenatural. Esa santidad hace notar un carácter de grandiosidad del único y sabio Dios, de inaccesibilidad para el ser humano, llegando a ser totalmente misteriosa. La santidad va a marcar la diferencia, ¿cierto que es así? Hoy en día marca la diferencia la santidad en la vida de un cristiano.
Dice que la santidad va a marcar la diferencia entre un mundo ordinario o un mundo pagano, en el sentido espiritual, con características totalmente diferentes a las del mundo pagano. El mundo pagano y el espiritual, eso se va a notar. Por eso se hacía necesario que a los visitantes del santuario en la antigüedad había unas exigencias morales previas a su entrada. Eso lo encontramos descrito en el Salmo 15, Salmo 24, del 3 al 6, como un llamado a la pureza, porque es el cumplimiento de las leyes morales de la antigüedad. Para muchos de nosotros los seres humanos tenemos por conocimiento la diferencia que hay entre ese mundo pagano y lo santo, que es considerado una cualidad de puro, lo limpio, es decir, de todo aquello que está liberado del pecado de cualquier agente contaminante, y que en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel era un retorno a un estado de pureza externa. Miren la diferencia, un retorno a un estado de pureza pero externa, no está hablando de algo interno, ¿sí? No una erradicación interna del pecado. Miren la diferencia que aplicaba en la antigüedad a la diferencia de hoy. Allá, porque es que alguien respondía por lo externo, un animalito que no tenía nada que ver, presentaba delante del sacerdote y llevaba mi culpa, y ese era el que respondía por mí. Dios es santo en majestad, en trascendencia, en misterio, separado del hombre y del pecado. La santidad de Dios significa que Él es distinto y trasciende con relación a todo lo creado, incomprensible e inaccesible al hombre. La santidad de Dios no es simplemente lo misterioso, sino su perfección moral, que se manifiesta plenamente en su misericordia, pero también su oposición al pecado. Eso lo hace distinto. Sí podemos alcanzar un grado de santidad, o en ese tiempo ya la trascendencia que tuvo en el sentido moral, pero como tal no iba a ser posible, porque había unas exigencias demasiado extremas. Ahora plasmamos esa santidad en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en donde el mismo Dios ha santificado a un pueblo por medio de la obra de Jesucristo, separándolos por medio de su muerte y capacitándolos para una nueva vida en santidad. Eso lo describe la carta a los Hebreos, el capítulo 9, del versículo 13. La santidad es un atributo transferible que Dios le ha dado al ser humano, porque es Dios, Él es santo, sí, pero resulta que dentro de los atributos transferibles encontramos que la santidad es un atributo transferible hacia el ser humano. Está en la capacidad de responderle a Dios por una santidad. Donde Dios lo introduce en su palabra y lo da a entender para que el hombre lo ponga por obra, es porque el hombre está en la capacidad de alcanzar ese grado de santidad exigido por Dios para presentarse delante de Él. Porque si no, no apareciera el versículo bíblico donde dice que seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad. Es como un suceso de cosas. ¿Estás siguiendo esto? Bueno, te falta esto. Es una conexión que la paz y la santidad. Entonces Dios lo está exigiendo porque estamos en esa capacidad. La santidad es un fruto transferible, por lo tanto debe producir fruto. La santidad debe en el cristiano producir un fruto. Fruto de la redención que efectuó el Señor Jesucristo. Esta ha sido la eterna voluntad de Dios, y para realizar su voluntad tuvo que comprar o adquirir el derecho de nuestras almas que había sido vendida al pecado, y en esa voluntad somos santificados una vez y para siempre. Hebreos 10:10 no habla de eso más específicamente. Es por eso que la santidad es un resultado de la obra redentora de Cristo, no siendo un mérito propio, pues es un estado de vida, y su invitación es a ponerla por obra, para no poner en riesgo nuestra esperanza de ver el santo de los santos en la eternidad que nos espera. Es cierto que es un resultado de la obra redentora de Cristo y se nos ha transferido, ahí es donde se efectúa el atributo transferible de Dios.
es que ustedes necesitan este requisito para poder sobrellevar y salvaguardar lo que se les ha entregado. No que haga una parte y la otra no. Ser santos porque yo soy santo. ¿Sí me voy a entender? Y lo que Dios exige en cierta manera es un tope, si es en sentido lineal, completo. En sentido vertical, completo. No a medias, ni voy una parte y la otra no, porque no se alcanzan a lograr los objetivos. ¿Sí? Dice que si en caso de que no lo logremos, pone en riesgo nuestra esperanza. Poner en riesgo. Y esa sí que es inminente, porque nosotros estamos a la espera de la venida de nuestro Señor. Y recordemos que es una de las exigencias. Sin paz y santidad, nadie verá a Dios. Por lo tanto, la santidad nos ayuda a mantener la naturaleza del atributo transferible de Dios mediante su divino poder que nos dio a conocer, mediante su maravillosa gloria y excelencia. Es un ayudador, es un recurso al cual podemos echarle mano cuando nos sintamos como que a veces no podemos, como que no doy para cumplirlo. Echémosle mano al recurso que el Señor nos ha dado, porque no nos ha dejado solo en este camino para que nos defendamos como podamos, no, están los recursos de Dios. Y qué bueno que Dios quiso de él, de su voluntad, compartir este atributo de la santidad, porque a él nadie se lo exigió, a él nadie se lo impuso, él quiso de su propia voluntad compartirlo, porque hay atributos que no son transferibles, Dios no los comparte con nadie. Hay atributos que son solamente de él, pero él quiso compartir el atributo de la santidad. Entonces qué bonito que Dios en su misericordia sabía la necesidad de nosotros y sabía qué íbamos a necesitar para poder avanzar en este camino. Vinculando preciosas promesas que hacen posible que participemos de su naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo, dándonos el privilegio de convertirnos en un instrumento útil de justicia para gloria de su nombre. Y otro punto, solamente con la guía y la dirección del Espíritu Santo va incluida la santidad. Esto es un solo engranaje. El Espíritu Santo es santo, y es el que nos va a dar la capacidad, es el que nos va a dar la guía. Solamente con la guía del Espíritu Santo podemos llevar esa forma de vida, y esa forma de vida agradable delante de aquel que dio su vida en rescate por aquellos que en su inmundicia estaban excluidos de los santos y de los puros. Tengámoslo en cuenta, nunca excluyamos al Espíritu Santo de la formación espiritual en la cual estamos incluidos para una preparación de vida eterna, porque sin Él no lo vamos a lograr. El mismo Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces es necesario incluirlo o tener en cuenta lo que el Espíritu dice para poner por obra su palabra y trabajar de la mano con Él para poder sacar este proyecto salvífico adelante, el cual nos espera allá en la eternidad. Que entre otras, los que van a subir allá deben ser santos. Santos, apartados o excluidos. A eso fuimos llamados y en eso debemos mantenernos. Esto ha sido todo lo que alcancé a sacar del término de santidad. Quizás hay mucho por hablar, tanto en la antigüedad como en el término medio y en el Nuevo Testamento, pero tiene muchas raíces de hablar de santidad. Esto es muy profundo, la santidad. Saqué algo más o menos sencillo como para que tengamos un recuento de lo que ya sabemos, porque sabemos que lo que estamos aquí hemos escuchado mucho de lo que yo dije, pero es como una invitación nuevamente a replantear ciertas cosas que no las habíamos tenido en cuenta. Amén. ¿Sí me voy a entender? Pues la palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz y que es nueva todos los días. Algo de aquí tendrá el Señor que decirnos al respecto de la santidad, como requisito indispensable para mantenernos firmes para el día de su venida. Les agradezco a todos por haber prestado atención a la explicación del término de santidad y Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.